Buen día, a continuación voy a mostrar varios ejemplos sobre la operatividad entre números enteros junto a las propiedades de las operaciones. Los primeros aspectos que hay que tener en cuenta es si se va a trabajar sobre un ejercicio, si se va a trabajar sobre un problema. Recordemos que el ejercicio es como tal la parte numérica que se da si se está hablando de suma, resta, multiplicación o división, y la parte del problema es aquel que tiene un enunciado, el cual hay que analizar, identificar las palabras que nos indican cierta operación y pues obviamente resolverlo. En esta medida, para el caso de los ejercicios hay que fijarnos en si hay un uso de paréntesis, si hay uso de símbolo de suma resta, y en el caso de los problemas hay que tener en cuenta cuál es la información que nos brinda cada problema. Entonces, el ejercicio 1. En la guía que tuvimos, en la guía número 2, se explica formalmente que hay dos operaciones como tal, que es la suma y la resta. Se explican dos casos para la suma y para la resta se hace referencia a que siempre es más fácil operarla desde el opuesto aditivo. Como lo mencionaba de pronto en algunas sesiones de clase, métodos para resolver un ejercicio hay muchos, pero el resultado es único. En este ejercicio que tenemos vamos a hacer la suma de estos tres términos o tres números enteros, y para eso hay una serie de pasos que yo sugiero que siga mientras que se adapta y se acostumbra o adquiere otras estrategias, otras habilidades para operar. Entonces la primera parte es recordar que cuando operamos suma, resta, multiplicación o división siempre operamos de dos números enteros en dos números enteros. En este caso pues vamos a coger los dos primeros sumandos, que serían menos 6 más 8, y vamos a seguir estos 5 pasos como lo tenemos allí y como ya se había explicado en la guía. Entonces pues básicamente primero nos fijamos en que estoy sumando dos números que tienen signos diferentes. Por lo tanto, hay que primero comparar el valor absoluto de los términos. Entonces, en este caso, al mayor valor absoluto se le resta el menor. En este caso sería 8 menos 6. Para saber qué signo va a llevar el resultado, debemos remitirnos a cuál fue el número que tenía mayor valor absoluto. En este caso, tenemos que el número que tiene mayor valor absoluto es el 8, y el 8 pues antes de aplicarle el valor absoluto era positivo, por lo tanto mi resultado va a ser positivo. La otra forma en la que se puede también comprender es pensándolo en términos de deudas y abonos. Entonces en este caso debo 6.000 o debo $6 y abono 8.000 o $8, ¿verdad? Cuando abono a esa deuda me sobran 2 o 2.000, dependiendo cómo se interprete. Por eso el resultado acá es positivo. Entonces, el siguiente paso será pues anotar este resultado, como tenemos acá, y continuar resolviendo con el sumando que nos hace falta. Ahora nos queda 2 positivo sumado con menos 12. Volvemos a reiterar estos pasos que ya tenemos del 2 al 5, comparando el valor absoluto como lo tenemos aquí. Entonces en este ejercicio el mayor valor absoluto será el de menos 12. Luego entonces a 12 le vamos a restar 2, puesto que son números con signos diferentes. Y este resultado, dado que menos 12 es el de mayor valor absoluto, significa que mi resultado va a ser negativo. En este caso pues nos queda menos 10. Por lo tanto, al resolver la operación completa, menos 6 más 8 más menos 12 nos da menos 10. Aquí tenemos otros ejemplos desde las propiedades de las operaciones, en este caso la propiedad clausurativa de la suma y la resta, que nos dice que todas las sumas que hagamos entre números enteros me arrojarán un número entero. Tenemos tres ejemplos diferentes. La propiedad conmutativa, que solo aplica en este caso para la suma, en donde no importa cómo yo sume los sumandos, valga la redundancia, el resultado va a ser el mismo. Es equivalente tener 11 más menos 5 a tener menos 5 más 11.
puesto que tengo que igual hacer la resta. A 11 le resto 5 y el valor absoluto mayor era el de 11, por lo tanto mi resultado es positivo. Aquí tenemos otro ejemplo. Y luego pasamos a la propiedad modulativa, sabiendo que el módulo en la suma y resta es el 0. Esta propiedad también aplica para la resta, como podemos ver, puesto que al sumar o restar a un número el número 0, vamos a obtener el mismo número inicial, en este caso el 8. La propiedad asociativa que tenemos dice que no importa cómo yo agrupe los sumandos, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces es equivalente tener menos 7 más corchetes 4 más menos 6 a que yo quisiera agrupar, por ejemplo, los números que son negativos, menos 7 más menos 6, opero esto que ya sé que me da menos 13 y luego lo sumo con el 4. Es exactamente lo mismo, son equivalentes esas dos, por lo tanto la propiedad asociativa de la suma es válida en los números enteros. Finalmente tenemos la del opuesto aditivo, que fue la primera que se describía en la guía de la semana pasada, en donde tenemos que si yo tomo un número entero y lo sumo con su opuesto aditivo, el resultado va a ser el elemento neutro o en su defecto el módulo de la suma, en este caso el 0. Para la multiplicación y división, recuerde que el producto o división de números con signos iguales siempre me va a dar positivo. El producto o división de números que tengan signos diferentes, el resultado va a ser negativo con respecto al signo. Con respecto a las cantidades, se operan común y corriente como se hacía con los números naturales. Para esta parte, este año debemos tener presente que los símbolos que vamos a utilizar para la multiplicación son el punto central o en su defecto, y en su defecto para la división, el símbolo de división que conocemos del manejo de los números naturales o la barra, el slash, para representar divisiones. También debemos tener presente el uso de paréntesis, puesto que en algunos ejercicios no se requerirá poner el símbolo del punto de la multiplicación, pero debemos asumir que cuando está, como está escrito en este primer renglón, menos 2 paréntesis menos 5, ya sabemos que automáticamente se van a multiplicar esos dos números. Así el punto no esté allí en medio de los paréntesis, ya debemos asumir que así será, tal cual como cuando asumimos que un número positivo no es necesario ponerle el signo que lo antecede, el positivo. El segundo renglón tenemos un ejemplo que no es una multiplicación, puesto que en medio de los dos paréntesis está el signo de la resta, o en su defecto podría también estar el signo de la suma. Eso indica que ya no es una multiplicación de estos dos términos de menos 2 y menos 5, sino en este caso es una resta. Operando por el opuesto aditivo de menos 5 sería más 5, entonces les quedaría menos 2 más 5, 3. Y finalmente tenemos el ejercicio en donde usamos el símbolo del slash para representar la división de 12 positivo entre menos 3. Recordemos que la multiplicación o división entre números con signos diferentes es negativa y se procede 12 dividido en 3. Otros ejemplos propuestos desde las propiedades de la multiplicación y la división, tenemos la propiedad clausurativa del producto, que solo aplica para la multiplicación, puesto que al multiplicar dos términos el resultado siempre va a ser un número entero. La conmutativa, no importa cómo yo multiplique dos números, el resultado siempre va a ser el mismo. Modulativa, en este caso el módulo de la multiplicación y la división es 1, o sea que esta propiedad aplica para las dos operaciones, multiplicación y división. Luego tenemos la propiedad asociativa, que solo aplica para la multiplicación y básicamente me dice que no importa cómo yo agrupe los términos a multiplicar, el resultado va a ser lo mismo. Será igual menos 7 por menos 24 a multiplicar 42 por 4, en este caso pues más 168 o 168 positivo.
Finalmente, la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, que básicamente lo que nos dice es que debemos distribuir un número que se va a multiplicar dentro o por dos sumandos. En este caso, menos 7 se va a multiplicar o distribuir con respecto a los dos sumandos 4 y más 8. Esta propiedad nos dice que yo puedo primero resolver la suma y luego multiplicar ese resultado con menos 7, o puedo distribuir menos 7 entre los sumandos, es decir, multiplicar menos 7 por 4, como tenemos acá, y luego sumarlo con menos 7 por 8. Ahí automáticamente pues ya se hizo la distribución del menos 7. No es más, muchísimas gracias, que tengan un buen día.